Hola, hola amigos. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el índice de capacidad de un proceso en lo que tiene que ver con la gestión de la calidad. Entonces, decimos que estos índices de capacidad de un proceso están dados en este sentido, están dados por cosas de estadísticas o por fórmulas de estadísticas. En este caso, nosotros vamos a hablar de lo que es en la clasificación de los índices de capacidad también en este tema, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros la capacidad de procesos. La capacidad de procesos es una necesidad muy frecuente en los procesos y consiste en evaluar la variabilidad y la tendencia central de una característica de calidad. Ahora tenemos nosotros cómo vamos a evaluar lo que es un proceso, ¿sí? Cómo evaluar la capacidad de un proceso, ¿ok? Mientras los procesos no sufren modificaciones o reajustes para evaluar su capacidad, suele recurrirse a algunas de las 7 herramientas de calidad, tales como son histogramas, gráficos de control o planillas de inspección. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para evaluar este tipo de índices de capacidad? Por ejemplo, las mediciones individuales del proceso, que componen siguiendo una distribución normal, las especificaciones de ingeniería que representen con exactitud los requerimientos de los clientes. ¿Ok? Ahora, tenemos nosotros una cierta clasificación dentro de lo que son los índices de capacidad. ¿Sí? Vamos a verlo. Por ejemplo, los índices de capacidad se pueden clasificar según su posición y su alcance temporal, quiere decir en lo que va del tiempo, ¿no? Respecto a su posición, nosotros tenemos los índices centrados con respecto a los límites, los índices descentrados con respecto a los límites, solo con límite superior, solo con límite inferior, ¿sí? Y respecto a su alcance temporal, también tenemos el límite de corto plazo, ¿sí? La capacidad temporal y a largo plazo también la capacidad temporal. Entonces, más adelante voy a compartirles un cuadrito para que podamos observar cómo funciona este índice de alcance de corto y de largo plazo, ¿ok? Tenemos nosotros, los que vamos en este caso a evaluar serían los índices de capacidad a corto y a largo plazo, ¿sí? En este caso, el índice de corto plazo sería representado por las siglas CP, ¿sí? ¿Y para qué se utiliza esto? Para considerar que un producto sea de calidad, las mediciones de sus características deben ser iguales a su valor ideal. Sin embargo, al conocer la variabilidad de una característica insta de todo proceso, estas mediciones deberán al menos estar dentro de cierta especificación inferior o superior, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a analizar una fórmula, ¿sí? En donde nosotros tenemos marcada también lo que es la desviación estándar, ¿de acuerdo? Que más adelante se lo va a compartir en pantalla y también se lo va a compartir una tabla, ¿sí? Este índice de capacidad se utiliza para conocer y tomar decisiones sobre el proceso dependiendo del valor. Es el tipo de proceso y la decisión que debe tomarse. La siguiente tabla nos muestra la interpretación cualitativa del índice de capacidad, la que les decía que más adelante vamos a compartir y se lo procederá a su análisis, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a proceder a lo que es el análisis, ¿ok? Vamos a compartir acá la tablita. Ok, vamos a mirar. Ok, aquí tenemos. Sí, tenemos que, como ustedes ya lo pueden ver en pantalla, tenemos el índice de capacidad de un proceso, como lo estábamos diciendo, ¿sí? El índice de capacidad de un proceso, pues puede ser a corto plazo y a largo plazo, y de ahí sus diferentes características. Por ejemplo, un proceso centrado, un proceso no centrado, con límite superior o con límite inferior, ¿sí? Ahora nosotros tenemos esta fórmula del índice de capacidad, ¿sí? Que está dado por LS menos LI sobre 6, que era O, ¿de acuerdo? Que la O minúscula, en este caso, ok, va a estar representada por la desviación estándar, ¿sí? ¿Y qué es la desviación estándar? Acá también tenemos en pantalla la desviación estándar es representada por R mayúscula sobre D sub 2, ¿verdad? Acá nosotros también tenemos el índice de capacidad
central, ¿sí? Que es C sub P sub K menor al valor entre CPU y CPL, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros vamos a tener las fórmulas que sirven para calcular dependiendo de cuál índice de capacidad queramos nosotros calcular como una información muy rápida, ¿ok? Y algo que nos va a interesar mucho a la hora de calcular el índice de capacidad es esta tablita que la tenemos acá en pantalla que habla acerca del valor del índice de capacidad, ¿sí? Cuando es mayor a 2, dice de clase mundial, como lo tenemos acá, ¿verdad? Clase de proceso, ¿ok? Decisión tiene calidad 6 sigma. Ahora, cuando está 1.33 menor o igual de la capacidad menor o igual que 2, la clase de proceso sería clase de proceso 1, ¿sí? Que sería el proceso más adecuado. Y así sucesivamente. Nosotros tenemos la clase de proceso el 2, el 3 y el 4. Por ejemplo, en el caso del 2, adecuado para el trabajo, pero requiere un control estricto. 3, no adecuado para el trabajo, un análisis de procesos necesario. 4, no adecuado para el trabajo, requiere de modificaciones serias. Entonces, mucho va a depender del resultado que nosotros obtengamos con la fórmula del índice de capacidad, pues para llevar a cabo el análisis de nuestro proceso. Como ustedes pueden ver, estas fórmulas son muy sencillas, muy fácil la aplicación y el resultado que vamos a tener, la información que nosotros vamos a tener con el índice de capacidad, hablando de esto de procesos, pues es muy valuable, la información es muy importante. Eso sería todo. Gracias. Recuerden que este fue el tema índice de capacidad de procesos. Saludos a todos. Chao, chao.